Me avisas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros somos un grupo de estudiantes de electricidad industrial. Bueno, vamos a presentar nuestro proyecto de la VIEW que hicimos un autocomplamiento de señal de lectura de temperatura con interfaz de control y dispositivo de potencia controlado por la VIEW y Arduino. Bueno, nuestros nombres son, me presento, soy José Celi, mi compañero Luis Morocho y mi compañero Jorge Huizimancas. Bueno, como pequeña parte de introducción tenemos no, lo que vamos a hacer es un autocomplamiento de señal, lectura de temperatura y dispositivo de control de potencia utilizando la VIEW y Arduino. Como introducción, en el presente trabajo realizaremos un diseño de autodireccionamiento de señal de temperatura de la programación de software de instrumentación de virtual de la VIEW, donde nos permitirá visualizar en un estado de temperatura y el control de potencias desde que se podrá controlar de manera automática y manual los componentes instalados y la implementación de un circuito físico utilizando una placa de desarrollo Arduino como una tarjeta de adquisición de datos y los sensores montados en protoboard, como son con el LM35 y el transmistor de NTC de 10K ohms. Bueno, vámonos, como también tenemos objetivos que presentar, los cuales uno de ellos es implementar un sistema de acondicionamiento de señal, adquisición de señales, de manejo de dispositivos, de control de potencia que permita hacer el control de una planta de temperatura. Otro objetivo es utilizar las placas de desarrollo Arduino como tarjeta de adquisición de datos, utilizando LINs. Otro, como ellos, es verificar el comportamiento de los sensores de temperatura de la variable medida del panel de control de la VIEW. También podemos utilizar una tarjeta de uno para enviar datos en el puerto de serie y recibirlos y mostrarlos en los datos adquiridos en el programa de instrumentación de la VIEW. También asimismo enviar comandos desde la VIEW, mismo que serán reflejados en los actuadores. También vamos a presentar lo que son los materiales con los cuales hemos trabajado. Bueno, trabajamos con una placa de Arduino Uno, un sensor de LM35, un sensor de NTC de 10K ohmios, un amplificador de operacional, resistencias, capacitadores, un potenciómetro, un ventilador, una liquelina, dos autocopladores y triac, un módulo de un relé de dos autocopladores, una fuente de poder y un foco. Bueno, la descripción del trabajo como primer paso armamos el circuito en protoboard para saber si el circuito estaba bien realizado. Para la conexión de dos sensores, del M35 y del termistor NTC. Para la conexión de circuito de potencia, se adquirió un módulo de dos relés. Al ser ya un módulo de circuito armado, con dos autocopladores se procede a conectar la implementación de la placa de Arduino y salidas de los pines del control asignado. Como le pudimos añadir a nuestro proyecto, fuimos añadiendo pocas partes, como que lo dije. La placa del desarrollo de Arduino se conecta a la PC mediante un cable de conexión serial. Los datos de seriales podrán ser enviados y recibidos mediante links. Bueno, como tenemos a mi compañero a continuar explicando. A continuación les voy a explicar el funcionamiento del sensor de temperatura LM35 usando la aplicación la VIEW. Y básicamente para la lectura de temperatura del LM35 nos piden que cuya señal sea acondicionada de acuerdo al rango de medidas mencionados, de manera que cumpla la señal con el siguiente acondicionamiento, que es de 0 grados centígrados a 0 voltios y de 100 grados centígrados a 5 voltios. El LM35 nos da una señal de salida de 0.10 milivoltios por cada 10 grados centígrados. Y nosotros, para obtener una señal en temperatura, realizamos la siguiente operación. A 0.01 milivoltio por 100 nos da 1 grado centígrado y a 1 voltio multiplicado por 100 nos da 100 grados centígrados. Entonces, nosotros, para obtener un rango de voltaje,
del acondicionamiento que nos piden de 0 grados centígrados a 0 voltios y de 100 grados centígrados a 5 voltios, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, que la aplicamos con una ganancia de 5, que a 0.01 milivoltio multiplicado por 5, que es la ganancia, nos dé un resultado de 0.05 voltios. Y a 1 voltio por 5, que nos dé igual a 5 voltios. Este es el panel de control de temperatura LM35, donde básicamente aquí se procede a hacer el funcionamiento y manejo de nuestra placa de Arduino, de lo que nosotros hicimos en el protoboard. Aquí encontramos el diagrama de bloques, donde básicamente esta es la programación y donde nosotros vamos a aplicar las fórmulas que ya vimos anteriormente y las aplicamos en el diagrama de bloque, donde primero insertamos un void loop, que es una función repetitiva. Para eso usamos también links, que debemos de marcar un link de entrada y un link de salida para que la programación sea correcta. A ese link de entrada le ponemos un control, le insertamos un control donde nos va a permitir seleccionar el comando al que está conectado la placa de Arduino en nuestra computadora. Seguidamente, decidimos a instalar como una entrada analógica que va a ser de lectura para que nos lea la temperatura del LM35 y después insertamos una entrada digital que esta básicamente nos va a escribir. Y ahí procedemos a instalar, a aplicar las fórmulas que vimos anteriormente, porque el LM35 nos da una salida en voltios y nosotros debemos pasar la temperatura, que es lo que nos pide. Y aplicamos todas las fórmulas respectivas. Bueno, le voy a explicar un poco también vuelta a lo que es el sensor NTC, cómo se realizó. El método aplicado para obtener la temperatura y voltaje en un rango de 0 a 100 grados, con un voltaje de salida de 0 a 5 voltios, procedemos a aplicar el método de linealización en un rango de 25 a 75 grados, por lo que es el rango máximo que nos permite realizar la linealidad. Aplicando la siguiente fórmula, calculamos la resistencia que se conectará en serie con el termistor. Primeramente, para poder calcular la resistencia, tenemos que calcular lo que es la resistencia a temperatura central, que es a 25 grados, perdón, a temperatura referencial, o a temperatura central, sí, a 25 grados, que es, y a 75 grados, que es el rango donde la temperatura central sería lo que es 50 grados. Y aplicando la fórmula obtenemos lo que es la temperatura central, 3541.93 ohmios. Y luego realizamos lo que es el cálculo para calcular la resistencia que se conectará en serie con el termistor. Y aplicando igual toda la fórmula, como podemos ver aquí todo el proceso, y obtenemos lo que es la resistencia de 2556.57 ohmios. Y atendiendo todos estos valores calculados, procedemos lo que es a calcular el voltaje con el divisor de tensión, donde el voltaje a la salida, que es a la referencia a 25 grados, tenemos lo que es 1.1 voltios, prácticamente que sería 1 voltios. Y ahora para obtener en temperatura, lo que hacemos es multiplicamos 1 por 25 y tenemos lo que es 25 grados centígrados. El valor de voltaje obtenido es a temperatura de 25 grados centígrados. Por lo tanto, para tener un rango de voltaje de 0 a 5 voltios en un rango de temperatura de 0 a 100 grados, suponiendo una linealidad completa para tener valores exactos de 0 a 5 voltios, realizamos lo que es la siguiente operación. El 5 lo dividimos para 100, tendríamos 0.01 voltios por cada grado centígrado. Y 0.05 multiplicado por 25 nos estaría dando lo que es a 1.25 voltios, se tendría a 25 grados centígrados. Entonces, para saber la ganancia, cuánto es la ganancia, tendríamos que aplicar la fórmula que es el voltaje de salida dividido por el voltaje de entrada, que sería 1.25, y tenemos que calculamos, el primero es un volt dividido por 1 voltio, nos da lo que es 1.25, que sería la ganancia de 0 a 5 voltios.
Nota, el valor de la ganancia de 25 grados centígrados a 75 grados centígrados es 1.27, que es el rango de linealidad y se puede observar en la siguiente tabla. Como podemos ver aquí en la tabla, el rango de la linealidad nos menciona que es de 25 grados centígrados hasta 75 grados centígrados, y donde nos cumpliría lo que es la ganancia de 0, por decir 1.27. Como podemos ver aquí en el 25 tenemos lo que es una ganancia de 1.28. Estamos acercando al valor lo que calculamos. Y para poder observar el gráfico de la linealidad también podemos observar que es más o menos de 20 grados hasta los 80. Hasta los 80 grados tenemos lo que es una linealidad en el gráfico. Ahora, también hay otra manera en la cual podemos calcular lo que es acondicionar la señal del termistor NTC, aplicando lo que es las siguientes fórmulas. Primero lo que hacemos para calcular la resistencia, como podemos ver aquí en el diagrama, primero calculamos el valor de la resistencia aplicando ya directamente la forma en el diagrama de bloques. Luego calculamos lo que es la temperatura, y la temperatura calculada lo restamos porque la temperatura calculada no sé si es en grado Kelvin. Lo restamos los 273.15, lo cual nos daría a 25 grados centígrados. Y luego para tener una salida en voltaje, lo que hacemos es dividimos los 100 grados o el grado que nos mide, dividimos para 20 y nos saldría lo que es el voltaje en un rango de 0 a 5 grados. Aquí el compañero también va a explicar un poco vuelta lo que se utilizó otras fórmulas. Bueno, lo que podemos observar, también podemos utilizar estas fórmulas mediante el Arduino, lo cual puse un ejemplo, cuál se medirían los valores en NTC. Puse un ejemplo cualquiera para que nos podemos dar cuenta que podemos utilizar en él. También dice que podemos utilizar en Arduino, por ejemplo, en la NTC vamos a dar valores como la resistencia de entrada, que da 25 grados, en la de también donde tendremos variables que ingresaremos con valores de temperatura, de voltios iniciándole y de entrada, por ejemplo, alimentando con 5 voltios. Por ejemplo, en los valores asignados en la programación, R out corresponde al valor de resistencia auxiliar, por ejemplo, que es 10K ohmios. Y el VCC es la tensión que alimenta el circuito de potenciómetro, lo cual es 5 voltios, lo cual está alimentando. El beta es una constante característica de la NTC, que ya viene prácticamente los 3.977, ya viene constante de la NTC. El tiempo es la temperatura en cero expresada en Kelvin, y el RO en la resistencia en la NTC, la temperatura 0. La magia prácticamente ocurre en el código que ocurre en el bloque de cálculo. En la primera línea calculamos el valor de la tensión en la entrada analógica. En la segunda línea, por ejemplo, como lo vemos aquí, calcula el valor de la resistencia en NTC, tal como hemos visto antes. Por el último, la tercera línea calcula la temperatura Kelvin. Como podemos en la programación, en el bloque de cálculo, podemos ver los valores asignados en todo en el bloque de programación de la Vue como de Arduino. Bueno, aquí tenemos unos pequeños ejemplos de cómo es la NTC y el LM35, donde hicimos los dos autocomplamientos, por ejemplo, en modo manual y en modo automático, donde podemos observar, donde tiene un valor asignado, cuál se prende el ventilador y para enfriar la niquelina, y el otro si sobrepasa la temperatura asignada. Y podemos ver, en una podría ser la LM35 y en el otro es la NTC. Como podemos ver en los dos, hay un sistema de automático y de manera manual, podemos controlar. En los diagramas de bloque también que hemos trabajado, pues, podemos unir los dos para poder trabajar en el momento en las señales de salida, como podemos observar, ya que hemos explicado todo el proceso anterior de cada una de ellas. Unimos cada parte y podemos observar
podemos observar en el protoboard y nos da unas señales de el enfriamiento. Bueno, como evidencia del proyecto hemos puesto imágenes de nuestro trabajo y vamos a mostrarnos un pequeño video de cómo se pudo realizar este proyecto. Así están viendo. Lo que se está observando ahí es el manejo de manual, que se lo hace desde el protoboard. También se lo puede hacer automático, que es directamente de la computadora. Y efectivamente acabamos de ver que la temperatura es igual si nosotros usamos el multímetro para leer la temperatura desde la placa, vemos que es igual a la temperatura que está presentada en el computador. Bueno, como podemos observar, este ha sido nuestro pequeño proyecto. Los compañeros nos hemos reunido para hacer este proyecto, así que espero que les haya gustado. Bueno, como ya mencioné el compañero, entonces ese sería todo lo que es el proyecto que hemos realizado.